Tratado de la unión del alma con Dios. Por el beato Henricus Suso. Nacido el 21 de marzo de 1300 y fallecido el 25 de enero de 1366. Místico alemán de la Orden de Predicadores, exponente de la mística renana, y como tal, discípulo del maestro Eckhart. Instrucciones a un alma piadosa. Capítulo 1. La vida interior. Después de haberte ejercitado en las prácticas de la vida activa, debes aplicarte, ahora, a las cosas interiores, que atañen, más directamente, a tu salvación. Tus comienzos estarán llenos de formas e imágenes sensibles, y serán una trama de actos característicos, por los que inician su vida interior todos los principiantes. Sigue mis consejos, hija mía. Pienso que tienes ya bríos y alas, más que suficientes, para emprender este gran vuelo. Abandona el nido de las cosas corporales. Pon en actividad tus potencias más elevadas, y remonta tu vuelo hasta las grandes alturas de la contemplación, en la que se encuentra todo el perfeccionamiento de nuestra alma. ¿No ves claramente que la vida activa no es más que un desierto, que hay que atravesar forzosamente, para llegar a poseer esta tierra prometida, que mama leche y miel en abundancia, para obtener aquella pureza, aquella paz del corazón, que es un adelanto de las dulzuras inefables, de la vida bienaventurada? Para subir a esta región luminosa de la contemplación, deberás empezar por purificar tu entendimiento. Tienes que encaminar todos tus pensamientos a procurar el honor y gloria de Dios, el triunfo de la Iglesia Católica, la paz y salvación de todos los hombres. Tienes que vivir en la mayor humildad, en un absoluto retiro, para que nunca puedas molestar a nadie, en lo más mínimo, con tus palabras ni con tus acciones. Esta es la norma de una religiosidad bien entendida, y de una prudencia santa, en todo conforme con la naturaleza, con la razón, con el espíritu y con el corazón. El alma que se atiene a esta norma, es merecedora de toda alabanza, y vive siempre, interiormente, iluminada, por los rayos ardorosos y esplendorosos, de la verdad divina, es un hermoso cielo, adornado de hermosas y resplandecientes estrellas. Cuando un corazón vive esclavo de sí mismo, falta a la sumisión que debe a su Dios. Es muy hermoso y muy plausible el querer elevarse a la contemplación y profundizar los grandes misterios de Dios. Pero el amor propio aviva siempre la rebeldía de nuestra naturaleza y la hace obedecer a sus propias pasiones. La luz que brilla fuera de nuestra alma es una luz falsa, que no ilumina el corazón, y sin embargo, los que la poseen desprecian fácilmente a los demás. No se parecen en nada a Jesucristo, y con todo, creen que saben mucho acerca de las cosas espirituales. Aplícate, hija mía, al estudio de la vida interior. Mira, que ésta consiste, principalmente, en una perfecta renuncia de ti, y en un completo aniquilamiento del alma en Dios. Es la unión íntima del alma con la esencia divina. Este aniquilamiento puede ser de tres clases. Consiste el uno, en perder nuestra esencia y nuestra naturaleza, de tal modo, que nada quede de nuestro ser, el cual desaparece, como una sombra fugitiva. El alma no puede llegar a tal aniquilación, puesto caso, que no es como el cuerpo, que se reduce a polvo, sino, que está creada, a imagen de Dios y de su divina eternidad. El alma tiene una naturaleza racional y facultades superiores, que la hacen semejante a su Creador. El segundo aniquilamiento es una especie de arrobamiento, que tiene lugar dentro del tiempo y del espacio, y que lo experimentan las almas, cuando, por una muy subida contemplación, llegan a penetrar en la esencia divina.
Tal fue la visión en que San Pablo fue arrebatado sobre sí mismo, sobre toda imagen sensible. Pero este estado es solamente pasajero, y dura muy poco. Cuando San Pablo volvió en sí, se encontró con que era el mismo, la misma persona, con la misma esencia. El tercero es un aniquilamiento moral de todos nuestros pensamientos y afectos, una especie de infinito abandono en Dios, por el cual el alma se renuncia a sí misma y se entrega a Él, de tal modo que ya, para sí, no tiene entendimiento ni voluntad, sino que siempre y en todo obedece a la voluntad de Dios, que, sin que ella lo note, la guía y la gobierna. Este aniquilamiento no puede ser eterno en esta vida, como es claro, ni tampoco tan absoluto y tan perfecto, que el hombre no vuelva a las veces sobre sí y su propia debilidad no le haga volver a hacerse cargo de lo que antes renunció. Es muy hermoso el acto de entregarse al Señor con toda sinceridad y con toda verdad, con el propósito firme de no volver el alma a preocuparse de sí, puesto que ya no se pertenece, ya que se ha abandonado, se ha dado, se ha aniquilado en su Dios y en su santísima voluntad. Con todo, el alma, impelida por su propia flaqueza, de cuando en cuando, vuelve a sus antiguos deseos, a mandar de su voluntad y a desfallecer en la perseverancia de aquel acto sublime de entrega de sí misma que hizo en manos de su Dios. Cuando el espíritu advierte su desfallecimiento, se entristece, llora, gime, suspira, lamenta su propia inestabilidad en el bien, reconoce su miseria, se humilla profundamente ante Dios, vuelve a desprenderse de sí mismo, afianzándose esta vez en sincerísimos propósitos de perseverancia, y muere a sí mismo para transformarse en Dios y no ofenderle jamás. ¿Cuántas veces cae, otras tantas se levanta, arrepintiéndose y volviendo al Señor, el cual lo recibe, siempre, con misericordia, lo une así, por el amor y lo restituye a su primer estado y condición. De esta manera, el alma se encuentra del todo cambiada y transformada en Dios, que es, para ella, omnia in omnibus. Todo, en todas las cosas. Capítulo 2. Reglas de la vida interior. Para que aproveches más, en la vida unitiva, quiero darte algunas reglas espirituales, que serán de mucha utilidad para tu espíritu y para tu corazón. Con ellas, te será más fácil ir desprendiéndote de la grosería de los sentidos y elevarte rápidamente hacia las regiones de tu suprema felicidad. Por muy espiritual y muy interior que sea tu vida y tu modo de ser, nunca lo manifiestes, ni salgas fuera de ti misma, por tus conversaciones, tus actos o tu modo de proceder. Procura estar, cada día, más reconcentrada en ti y déjate ver, solamente, no cuando lo pida la vanidad, sino cuando lo exija la verdad. Nunca te preocupes demasiado, sucédate lo que te suceda, de los muchos auxilios del cielo, que necesitarás, para salir airosa, ni este pensamiento te sea motivo de turbulencias exageradas de tu espíritu. Cuando más nos apuramos nosotros, por salir de los grandes aprietos, entonces, es cuando menos hace por nosotros, la verdad y la mano de Dios. Cuando estés con otras personas, procura borrar pronto de tu espíritu, cuanto vieres u oyeres. Recógete enseguida, dentro de ti misma, para que así, perseveres siempre, en la presencia de Dios, que esté siempre contigo. Esto, es muy fácil, para las almas, que de verdad aman a Dios. Cuida de que sea la razón, y no los sentidos, quien dirija todas tus acciones, y quien, en todas ellas, salga vencedora. Cuando el espíritu está supeditado a los sentidos, nuestro corazón es capaz de todos los males. Evita, con precaución, el verte arrastrada por el placer y que la propia satisfacción te lleve a seguir el dictado de los sentidos. Solo Dios y la verdad han de ser el centro de todos tus consuelos. Dios
no quiere vernos privados de toda clase de consuelos. Pero si quiere ser Él, con la pureza y ternura infinitas de sus inefables abrazos, la única fuente de todos ellos. Ten seguro que una sumisión sincera a la voluntad de Dios, que nazca en ti, de una profunda humildad, el desprecio de ti misma, y el exacto conocimiento de todas tus miserias, han de ser las alas con que te has de remontar hasta la cumbre de la unión perfecta con el Señor. Toda persona que quiera vivir en recogimiento dentro de sí misma, ha de huir de la multitud de cosas, la diversidad de pareceres que disipan el espíritu, y ha de renunciar para siempre a todo lo que no sea Dios, que es nuestro bien único. Solo una cosa es necesaria, decía nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena. Toda alma que busca descanso en los sentidos y pretende encontrar en ellos su propia satisfacción, no encontrará más que fatigas, dolores, inquietudes de espíritu y tinieblas de entendimiento. La mayor de las felicidades consiste en estar íntimamente unido con Dios y dejarse guiar por Él en todas las cosas. La vida verdadera de un alma que se ha renunciado en manos de Dios consiste en morir a sí misma. Cuando te aficionas a alguna cosa criada y la amas y tu corazón siente interés por ella, entonces no amas lo substancial y lo que vale, sino lo accidental y caduco. Amas una cosa falsa, no una cosa verdadera. No conviene, nunca, rehuir las imágenes de cosas santas. Basta esperar que ellas cesen por sí mismas. Pues, casi siempre, estas imaginaciones piadosas y santas brotan espontáneamente del fondo del alma, y en este caso, nuestro amor no se refiere a ellas, sino a las virtudes cristianas que ellas atesoran. Cuando más nos despojamos de nosotros mismos y de todas las cosas criadas, tanto más nos unimos a Dios. Todo el que saliere de sí mismo y de su vida interior desordenadamente, encontrará el dolor en todas las cosas de la vida, así en las prósperas como en las adversas. Si quieres ser de gran utilidad para todo el mundo, aparta tu corazón de las criaturas y entrégate resueltamente a Dios. En todas las dificultades de la vida, acógete enseguida al Señor y verás, como todo, se te hace fácil. Mira siempre por ti y teme echar en olvido tus santos propósitos y los ejemplos de la vida de Jesucristo. Nuestra naturaleza es muy egoísta y mira mucho por sí. Y es preciso mortificarla y dominarla siempre, por amor de Dios. Cuida siempre de conservar tu corazón limpio y libre de toda imaginación, de todo pensamiento, de todo afecto y de todo recuerdo de las cosas de esta vida. Hazte cuenta que estás sola en el mundo, y entonces podrás decir al Señor: Señor mío y Dios mío, por mucho que haga, jamás podré llegar a ser, para vos, lo que vos sois, para mí. Capítulo 3. La abnegación de la vida interior. La inmensa mayoría de los hombres tienen un natural indócil, rebelde y necesitado de frenos y castigos. Les gusta vivir siempre fuera de sí mismos, y apenas reparan en los grandes peligros de pecar a que se exponen. Y la verdad es que nada de cuanto nos rodea fortalece el espíritu en los momentos de tribulación y de prueba, como el recogerse dentro de sí. Está siempre alerta, porque todo desorden trae consigo otro desorden. Nunca te dejes arrastrar por los desordenados apetitos de la naturaleza, y haz que tu porte exterior corresponda siempre a tu vida interior, que es la que debes fomentar con todo empeño y perseverancia, toda vez que de ella dimana el orden y la armonía exterior. El que total y perfectamente
se ha abandonado en Dios, necesita tener, siempre, enfrenada la naturaleza, para que nunca exceda sus propios límites. Ya sé, que muchas veces, te apenas, porque, en las vicisitudes de tu vida activa, no te encuentras, con la suficiente resignación y paciencia. Pero no hay que desesperar, pues, será de mayor mérito, el verte, de tal manera, mortificada, y forzada a ejecutar, lo que no es de tu agrado. El amor de los bienes fugitivos y caducos de este mundo, es el origen de todo vicio, y de todas las cegueras que extravían. Al revés. La muerte de los sentidos, es la fuente de la luz, y de la verdad. Cuando las potencias del alma, pierden su propia actividad, y los sentidos del cuerpo, llegan a estar purificados, es cuando nuestras facultades superiores, adquieren toda su nobleza, porque vuelven a su principio, que es Dios. La esencia, y todas las actividades de nuestra alma, deben encaminarse a un solo objeto, que es agradar al Señor, conformarse con la verdad eterna. Y para esto, nada tan provechoso, como abismarse en la unión, con la naturaleza divina, que es purísima y simplicísima. Hay muchos que, a pesar de sentir en su interior el llamamiento de la divina gracia, no obedecen a sus inspiraciones, por la sencilla razón, de que su interior y su exterior no andan concordes. El libre albedrío, es el que sujeta y domina la naturaleza. Por esto, cuanto más nos distraemos, por medio de los sentidos, más nos alejamos de Dios. En cambio, cuanto más nos reconcentramos en nuestro interior, más nos acercamos a Él y más le agradamos. El hombre, a quien la gracia del Señor ilumina, gobierna siempre sus sentidos, con gran cautela y prudencia, obtiene de ellos los mayores servicios y ventajas posibles, en provecho de su alma. El que mortifica la naturaleza y la tiene dominada, según la verdad, dispone de ella, como le place, con suma facilidad y la obliga a practicar, con rectitud y sin desmayos, las obras y ejercicios exteriores. Pero, el que derrama su corazón sobre las cosas temporales, nunca llegará a ser cosa de provecho. Los tres elementos, de perfección y riqueza, de nuestra naturaleza, son la pureza, la inteligencia y la virtud. Con frecuencia sucede, que las mismas contribuyan a que el hombre se una a Dios, con más santidad y con más amor, y esto lo hacen, privándole de la felicidad y de los consuelos humanos. El deseo del bien es el que impele al hombre a querer lo que está prohibido, y a dejarse arrastrar de costumbres pecaminosas, y sin embargo, la verdadera felicidad se encuentra solamente abandonándose a Dios. Nunca en la posesión de los bienes mundanos que amamos y deseamos. No es de extrañar que, a veces, se apodere del alma una tristeza exagerada, pues no cuidamos lo bastante de nuestro corazón, para que no se deje dominar de ella. El verse llenos de oprobios es el gran triunfo de los amigos de Dios. Vive, siempre, en tu interior. Y piensa, que muchas cosas, que no son más que excitantes de la naturaleza, necesidades ficticias, se presentan como verdaderas e imprescindibles necesidades. Es un defecto grave, el empezar muchas cosas, y no dar cabo a ninguna. Hay que perseverar, siempre, en la obra empezada, con rectitud y según la voluntad divina. Procura, en todas las cosas, obrar con desinterés y pureza de intención, y para esto, evita los motivos y razones extrínsecos y engañosos. Capítulo 4. Del alma, que se abandona en Dios. El alma, que verdaderamente se abandona en Dios, debe atenerse, siempre, a estos principios. Primero, conducirse con gravedad, modestia y precaución, procurando obrar con sencillez y naturalidad. Segundo,
Tener en calma perfecta los sentidos, evitando el bullicio, las noticias y habladurías de los hombres. Porque una persona siempre ávida de saber y discutir, cuanto se dice y cuanto se hace, no podrá, jamás, verse libre de ilusiones, de imaginaciones de cosas mundanas, ni disfrutará de aquellos sentidos interiores, que nunca llegan a ser turbados, por vanas y locas fantasías. Tercero. No apasionarse por ninguna cosa de esta vida, porque debe estar convencida de que fuera de Dios no se encuentra más que vanidad y naderías. Cuarto. No murmurará ni hablará contra nadie, sino que estará siempre atenta y afectuosa para con todos, principalmente para con aquellos de quienes el Señor se vale para probarnos. Sé firme, constante y siempre interior, de modo que, al ejecutar alguna obra exterior, nunca salgas de ti misma. Examina detenidamente tu corazón y mira si la amistad que tienes a unas personas virtuosas proviene de afectos o complacencias sensibles, o más bien de otro principio más puro y más espiritual. No te des demasiado a nadie, que el que se prodiga demasiado, de ordinario, no suele agradar. Permanece en ti misma, haz siempre vida interior, si es que no quieres extraviarte, como le sucede a muchos, por falta de recogimiento. Qué feliz es el que habla poco. Las palabras son causa de los vaivenes, obscuridades y turbaciones interiores. Enciérrate en ti misma y no salgas de ahí sin verdadero motivo. Fuera, no encontrarás sino disgustos y pesares. Hay muchos que, ayudados de una gracia sensible, obran el bien en el tiempo de la prosperidad y en el tiempo de la prueba. Pero, no es posible conducirse de este modo a los que, en todo, se buscan a sí mismos. Nuestros actos no son del todo perfectos, sino es, cuando están basados en la sumisión, en la humildad y en el abandono de nosotros mismos. Jesucristo completó la gran obra de nuestra redención, precisamente, cuando, pendiente de la cruz, se abandonó en manos de su Padre, diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y añadió, después: todo está acabado. El hombre imperfecto, que oye la voz de su corazón, descubre al Señor muy lejos de sí y al demonio muy cerca. Renúnciate a ti misma, entrégate totalmente a Dios, y verás cómo cambian las cosas. El que desea vivir una vida tranquila, lo mismo recibe la felicidad que la desventura. Y en la una y en la otra siempre está unido a Dios. Siempre es preferible añadir la devoción exterior. Cuando se poseen ambas, el hombre se despega más de sí mismo y busca a Dios con el espíritu y con el cuerpo. Muchos buscan con ansiedad los placeres intelectuales. Pero son muy pocos los verdaderamente sencillos y piadosos de corazón. Los primeros se proponen conocer la ciencia. Los últimos, unirse a Dios y perderse en Él, desembarazándose de todas las cosas de la tierra. Para ganarlo todo, es necesario aniquilarse delante de Dios y despegarse de sí y de toda criatura. Dichosa el alma que empieza este camino y persevera en él, porque le será muy fácil elevarse a las cosas del cielo. Sufre con paciencia y resignación el pecado de nuestros primeros padres, y los dolores y penalidades que de él se nos han seguido. Solo el hombre verdaderamente resignado es valiente en presencia de la adversidad. Los que se quejan de las tristezas y amarguras de la vida dan una prueba más de su imperfección, porque, con esto, dan a entender que son esclavos de una libertad desordenada, que los tiene apegados a sí mismos y a sus propios deseos.
Quien abandona las útiles y provechosas ocupaciones, pronto cae en una ociosidad pecaminosa. El hombre resignado debe despreocuparse de las frivolidades y pensamientos de las cosas criadas, e imprimir en su corazón la imagen de Jesucristo, para transformarse en su divinidad. El que muere así y vive la vida de Jesús, lleva bien todas las molestias y todos los defectos del prójimo, y solo ambiciona que todas las cosas del cielo y de la tierra sigan su curso, según el orden natural y divino. El hombre recogido en su interior a la luz de la divina verdad desecha fácilmente sus propios defectos. Conoce sus afectos desordenados a las criaturas y los obstáculos que se oponen a su perfección. Cuando Dios le reprende en su interior, se humilla con docilidad y reconoce que todavía no está libre, ni de las criaturas, ni de sí, y que no se ha renunciado y aniquilado en Dios. Capítulo 5. De la perseverancia en el abandono en Dios. Si me preguntas, ¿qué es lo que debe proponerse un alma resignada en el Señor? Te diré que renunciarse y morir así, resignarse siempre y en todas las cosas, aunque todo el mundo la olvide y la abandone. Su querer estará, en todo momento, conforme con la voluntad de Dios, y no prefiere, ni se preocupa más, de las cosas necesarias, que de las que no lo son. Más que los pensamientos, impide la unión con Dios, el amor propio. Cuando el hombre quiere reconcentrarse en su interior y unirse a la verdad, empezará por elevarse, sobre todo lo sensible, para transformarse en Dios, y examinará si hay algún obstáculo interpuesto entre su conciencia y Dios. Si procura no buscarse a sí mismo, en nada disfrutará de la divina esencia, en los resplandores de su unión con ella, y todo lo olvidará por ella. Cuanto más se separe de sí y de las criaturas, más se unirá a Dios, y gozará de una felicidad más perfecta. Si quieres renunciarte verdaderamente en Dios, abandona todo cuanto te pertenece, sal de ti, para esconderte y abismarte en Dios. Vive, siempre, fiel al Señor y sumisa a su voluntad, cualquiera que sea el trato que recibieras de Dios. De prosperidad o de tribulación, por sí o por medio de las criaturas. Cierra tus sentidos a todo pensamiento y afecto que se refiera a las criaturas, vive desligada y libre de cuanto suele preferir la razón, influida por el amor propio, por la propia voluntad, por la sensualidad o por el placer. No ocupe tu corazón nada que no sea Dios. Cuando los demás yerran y obran mal, no te metas con ellos, ni te ocupes de sus faltas. El que vive siempre consigo mismo, llega a adquirir gran vigor contra toda ilusión y sugestión del enemigo. Nunca cambies de ocupación, por dar descanso a tu cuerpo. En esto, has de estar siempre indiferente y atento solo a cumplir con tu obligación. Las criaturas te serán, cada vez, menos molestas, a medida que te renuncies a ti, y te apartes de ellas. Yo tenía un amigo, que no estaba del todo abandonado en Dios, el cual, agobiado, una vez, por muchos dolores, oyó una voz, que le decía: quiero que te dediques a mí, con mucho cuidado, que te desprecies, y que tengas bien entendido, que me uniré a ti, cuando no hagas caso alguno, de las cosas que te sucedan. Cuando el alma, así resignada, se recoge en su interior, se encuentra más desconsolada y más abandonada. Pero, al mismo tiempo, tiene más facilidad para morir a sí misma, y para salir airosa y triunfante de todos sus dolores. Si derramas tus sentidos en las cosas exteriores, llegarás hasta temer la vida recogida y el fervor del espíritu. Por esto, no busques nunca los asuntos o las ocupaciones que puedan distraerte, y cuando no puedas menos de aceptarlas, abandónalas lo más pronto que te sea posible, y vuelve a tu recogimiento.
porque con poco, se disipa, si no cuidamos de volver enseguida al retiro de nuestro corazón. El que se renuncia y muere así, empieza a vivir una vida celestial y sobrenatural. Con todo, aún hay quien vuelve a apartarse de Dios y no persevera en su santa unión. Ama la renuncia perfecta de ti, abrázala, practícala, sin permitirte la satisfacción de uno solo de tus deseos, que, mal reprimidos, te impedirán siempre la unión con el Señor y serán un obstáculo oculto para que te renuncies de verdad. El alma resignada es tan libre que no se cuida de sí, porque vive en Dios, en el cual todo está santamente ordenado. Se olvida completamente de sí, para no pensar más que en Él. La conversión de un alma, que se renuncia a sí, es más agradable a Dios, que la perseverancia en el bien, de otra alma, que no se despega totalmente de sí misma. Retira, pues, tu alma, de los sentidos exteriores, y reconcéntrala, dentro de ti. Te lo repito, y te lo repetiré 100 veces. Recógete en ti misma, y en la unidad divina, para que, así, puedas gozar de Dios. Persevera, con valentía, en la renuncia que de ti has hecho, y no descanses, hasta llegar a conseguir, en cuanto lo permita la fragilidad humana, la unión de los santos, que es siempre actual, eterna y divina. Capítulo 6. Las alegrías del alma que medita en Dios. Son verdaderamente graves las cuestiones que ahora me propones, al preguntarme, ¿qué es Dios, en dónde está, y cómo es, uno, y triple? Dios es un ser infinito, que sobrepuja a todos los seres, a todo entendimiento, a toda criatura. No sabré yo explicarte, lo que tú tampoco serás capaz de comprender, pero te responderé, aunque sea, de una manera muy imperfecta, y muy indigna, de la majestad de Dios. He aquí, lo que tengo que decirte, en pocas palabras. Examinando el orden que reina en la naturaleza, la armonía de las causas segundas, el curso y encadenamiento de todas las cosas, los filósofos han llegado a afirmar que, necesariamente, tiene que existir un principio, un Señor de todo el universo, a quien llamamos Dios. Y este Dios es una substancia inmortal, eterna, que no depende de ninguna otra, sin cambio, sin cuerpo, un espíritu puro, cuya esencia es vida y operación, una inteligencia activa, que, en sí y por sí, conoce y penetra todas las cosas, una esencia divina, que cifra, en sí misma, todas sus delicias, una bienaventuranza sobrenatural y perfecta, que es, en sí, toda la felicidad, y la comunica a todos los bienaventurados, que la contemplan. Aprende a conocer a Dios, por el admirable espectáculo del universo. Contempla la inmensidad de los cielos, la hermosura y movimientos de las estrellas y planetas, cuya magnitud excede a la de la Tierra, si se exceptúa la Luna. Mira los resplandores del sol y su hermosa fecundidad. Cómo hace brotar las flores, las hierbas y toda clase de plantas. Admira la infinita variedad de los animales, los peces, los pájaros, las fieras de los bosques, y, por fin, al hombre. Cuando hayas admirado toda esta grandeza, hermosura y variedad del universo, di en tu corazón: si este Dios omnipotente es tan amable y tan bueno en las criaturas, cuán bueno y cuán amable no será en sí mismo. Luego, únete a todas las criaturas que, constantemente, están bendiciendo y alabando la inmensidad divina que en ellas resplandece, admira, con amor, su providencia soberana, que conserva, sostiene y gobierna a todos los seres, grandes y pequeños, ricos y pobres, alábale, con la alegría en el rostro, con alegría en el corazón, adórale, abrázale, en el fondo de tu alma, y dale gracias, como a Señor único que es, de todas las criaturas. Así, encontrarás a ese Dios, que tú buscas.
De esta contemplación, nacerá, en tu corazón, una alegría íntima, profunda, que te proporcionará dulcedumbres inefables. Para animarte, voy a contarte un secreto de mi alma, que nunca he revelado a nadie. Yo he gozado de estas dulzuras, por espacio de más de 10 años, que me han parecido una hora. Mi corazón estaba tan feliz y satisfecho, que no podía hablar una sola palabra. Estaba absorto en Dios, y en la eterna sabiduría. Sostenía, con mi Criador, diálogos dulcísimos, en los cuales hablaba solamente mi espíritu. Yo gemía, suspiraba, lloraba, reía. Parecía que estaba elevado a las alturas del espacio, entre el tiempo y la eternidad, y que nadaba en un océano de verdades admirables y divinas. El corazón me saltaba del pecho, de puro contento, y me llevaba a él, las manos para contenerlo, diciéndole: corazón mío, qué estremecimientos de alegría más grandes. Y en cierta ocasión de estas, vi, en espíritu, que el corazón del Padre Celestial se juntaba con el mío, de una manera que no sé decir. Y dije, en aquel arrebato de placer: amadísimo de mi alma, mi único amor, abraza a tu misma divinidad, con un abrazo de corazones. Dios mío, amabilísimo, sobre todo que es amable. El que ama a otro, siempre permanece distinto de él, pero tú, dulzura infinita, del amor verdadero, tú, derramas un perfume delicioso, sobre el corazón de los que te aman. Tú, penetras hasta la esencia de su alma, y ya no estás fuera de ellos, los abrazas divinamente, y quedas unido a ellos, en las ligaduras de un amor infinito. Te advierto que esta alegría del corazón no es el estado último y definitivo del alma. Es solo un reclamo, un llamamiento, a una unión más elevada, a un abandono más perfecto, en el océano de la divinidad, y para conseguirlo, es preciso pasar del arrebato, o éxtasis habitual, al esencial. El éxtasis esencial consiste en que el hombre, afirmado en la virtud y en la perfección, goce del bien amado, que es Dios, siempre y en todo momento, como el sol, en todo momento, conserva su calor y sus esplendores. El éxtasis habitual es el de las almas, cuya virtud imperfecta e inestable, sufre cambios y mudanzas, como los recibe la luz de la luna. Estas almas se extravían, algunas veces, con las alegrías que les concede la gracia del Señor, porque son avaros de estos favores, y quisieran disfrutarlos siempre. Cuando sienten los consuelos divinos, se alegran. Cuando el Señor les priva de ellos, se lamentan. Y cuando Él las colma de dulzuras interiores, solo disgusto y como a la fuerza, se consagran a otros trabajos y ejercicios, por más que se los exija la voluntad de Dios, la caridad o el cumplimiento de sus deberes. Me acuerdo que, en cierta ocasión, me negué a confesar a un pobre desgraciado, que me pedía este favor. Aún no había terminado mi respuesta al portero, que me daba el recado. Dile que vaya a otro confesor, que yo no estoy disponible, cuando, repentinamente, me vi privado de la felicidad de la gracia divina, de cuya contemplación gozaba, y sentí mi corazón endurecido, como una peña. Me quedé asustado, y pedí al Señor me diese a conocer aquel caso tan raro, y Él me respondió, en mi interior: lo mismo que tú, abandonas a ese pobre desgraciado, y lo despides, sin darle ningún consuelo, así, te abandono yo a ti, y te quito las dulzuras de mi gracia, y la satisfacción de mis consuelos. Entonces, empecé a llorar y darme golpes de pecho, y fui corriendo hacia la puerta, en busca de la persona, a quien, de tal manera, había despedido. Luego que lo confesé y consolé como pude, volví al retiro y meditaciones de mi celda, y el Señor, que es la misma bondad, tuvo a bien de devolverme aquella alegría que había perdido, por falta de bondad y excesivo apego a mí mismo. Es cierto que, para llegar a disfrutar de estas alegrías, hay que pasar, antes, muchos calvarios, pero estos terminan
siempre, cuando Dios quiere. Mas, aquellas, quedan, siempre, muy profundas e inalterables. Capítulo 7. De la inmensidad de Dios. ¿Deseas saber dónde está Dios? Pues mira. Dios no está en ningún lugar determinado, porque está en todas partes, y en todas las cosas, y todo, en cada una de ellas. Así, se dice que Él es el ser primero, por esencia. Dedica tu atención al conocimiento de esta esencia divina, purísima, simplicísima, exenta de toda forma, o apariencia extrínseca, y de todo accidente, sin mezcla de su ser, y primera fuente, y origen de todo ser. Después, repara en tal o cual cosa, esta o aquella substancia, en todas estas naturalezas particulares, que nos rodean, que pueden ser separadas, por nuestro entendimiento al menos, de sus accidentes. Fíjate en todos estos seres, que pueden recibir una forma extrínseca accidental y que, por lo tanto, no son simples, sino compuestos. Y de aquí comprenderás, que la substancia divina, en sí misma, es purísima, que está en todas las cosas particulares, y que a todas las conserva, con su presencia. No me explico cómo somos tan insensatos, que podamos olvidar esta presencia de Dios en todas las criaturas. Tan grande es la miseria y ceguedad del hombre, que no puede sentir ni comprender la esencia divina, y eso que, sin ella, no podemos existir, ni entender, ni obrar. Cuando, con los ojos del cuerpo, vemos cosas de distintos colores, no vemos la luz, por medio de la cual percibimos todo lo demás. Lo mismo nos sucede con los ojos del espíritu. Cuando nos ponemos a estudiar las substancias particulares, lo que no comprendemos, ni observamos, es, precisamente, la esencia divina, que está en toda criatura, sobre toda criatura, que a todos les da el ser, la acción y el conocimiento del bien. Y esto no es de extrañar. Porque las substancias particulares distraen y ciegan nuestro espíritu, el cual no puede penetrar en esta divina oscuridad, donde se encuentra la luz misma. Anímate, pues. Que la vista interior de tu alma llegue a la esencia infinita de Dios, y contemple su simplicidad y su pureza. Verás, como no depende de ningún otro principio, que nada hay antes de ella, ni después de ella, que no admite accidente, ni mudanza alguna, sino que es una substancia simplicísima, actual, presente, perfecta, en la cual no es posible descubrir ningún defecto, ni accidente, ni alteración. Que es absolutamente única, y perfectamente simplicísima. Todo esto es tan cierto, que las inteligencias ilustradas, fuera de ella, no pueden ver más que deducciones, efectos. Toda vez que, siendo la esencia simple, necesariamente, tiene que ser la primera, independiente, eterna, siempre presente, siempre perfecta, sin que pueda sufrir aumento, ni disminución. Si llegas a entender algo de lo que te digo, te verás introducida, en la luz incomprensible, de esta verdad divina, y oculta, conocerás esta fuente, y principio del ser, ser purísimo y simplicísimo, causa primera y eficaz, de todas las causas criadas, que, en virtud de su presencia, es el principio, y el fin, de todo lo que ha habido, hay y habrá, en el mundo. Él es todo, y fuera de él no hay nada, porque Dios es, a la manera de un círculo, cuyo centro está en todas partes, y cuya circunferencia y límites, en ninguna parte. Capítulo 8. De la Santísima Trinidad. Medita ahora en el misterio de la Santísima Trinidad. Cuanto más simple en sí es una esencia, es tanto más poderosa y divina, en la eficacia de sus energías y de sus actos. Así, a Dios, que es el bien soberano, su propia bondad infinita, le obliga a no encerrarse en su propia felicidad y se comunica, dentro y fuera, de sí mismo. Y como es el bien supremo,
presente, íntimo, substancial, independiente, infinito y perfecto, necesariamente ha de comunicarse, de un modo más excelente y completo, dentro de sí mismo. Las criaturas pueden comunicarse por partes, pero no substancial, ni esencialmente, porque todas son substancias particulares, divisibles y finitas. Pero Dios, que sobrepuja, sin comparación, a todas las comunicaciones de las cosas criadas, se comunica esencialmente, de modo que, a su infinita e íntima comunicación, corresponde su misma substancia comunicada, con distinción de personas. Contempla, pues, la bondad infinita de este soberano bien, el cual, por su esencia, es el principio natural de su inteligencia, y de su amor, y así conocerás la generación sublime de las personas divinas en Dios, y adorarás a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero puesto caso, que esta comunicación proviene de la suprema bondad de Dios, es preciso que en la Santísima Trinidad sea íntima, consubstancial, con igualdad e identidad de esencia, y que, en esta dichosa e íntima comunicación, las personas divinas tengan la misma substancia, indivisible, inseparable, en las perfecciones y en su poder. El Padre es, en la divinidad, el principio del Hijo y del Espíritu Santo. Se comunica al Verbo inefable, que es el Hijo del Padre eterno. Y como se comunica, con todo el ardor y fuerza de su voluntad, el Hijo vuelve al Padre, con la misma caridad. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Y este amor recíproco es el Espíritu Santo. Así, hablan San Agustín y San Dionisio acerca de la Santísima Trinidad. Nuestro angélico doctor, Santo Tomás, dice que en esta encarnación del Verbo, del corazón del Padre, es necesario que Dios Padre vea con su inteligencia y comprenda su ser y su esencia divina. De otro modo, el Verbo, que él concibe, no sería Dios, sino criatura, lo cual no puede ser. Pero, como se comprende a sí mismo, el Verbo es Dios de Dios. Y la contemplación de la divina esencia, por la inteligencia del Padre, implica una igualdad positiva de la esencia natural, de lo contrario, el Verbo no sería hijo del Padre. De este modo, resultan en Dios la unidad de esencia y la trinidad de personas. Dios Padre, conociéndose así, por la inteligencia, se expresa a sí mismo, y su Verbo, expresado, es el Hijo del Padre. Y como el Padre, al conocer su esencia perfecta, tiene un amor infinito a sí mismo, y a su Hijo, el Hijo ama, con el mismo amor, al Padre, y este amor recíproco e infinito es el Espíritu Santo, distinto, personalmente, del Padre y del Hijo, pero uno en esencia, un solo Dios, con el Padre y con el Hijo. La primera de estas comunicaciones, como proviene de la inteligencia y de la naturaleza, se llama generación. La segunda, que proviene de la voluntad y del amor, se llama procesión. Y así, el Espíritu Santo, que procede de una efusión de amor, del Padre y del Hijo, abismo infinito e imagen perfecta, no se puede decir que es engendrado, sino que procede. Es un amor intelectual y espiritual que reside en la voluntad, así como un afecto, como una atracción divina. Es el lazo de amor que une al que ama con el que es amado. Por esto, la emanación de la voluntad divina pertenece a la tercera persona, que es caridad, y se llama Espíritu Santo. En él son transformados los que aman a Dios, y los que son atraídos hacia su luz, de ese modo tan vivo, tan profundo, tan singular, que no puede comprenderlo, ni conocerlo, sino el que lo ha probado. Llégate a este Dios, trino y uno, el primero, el Altísimo, el Omnipotente. Pero llégate, sin mancha, sin interés, con un amor puro, porque es un Dios terrible, para los pecadores. Es un Dios liberal, pero poderosísimo y majestuoso, para los que le sirven, por la esperanza de recompensa. Es un amigo tierno y cariñoso, un hermano, un esposo, para aquellos
que rehúyen todo amor servil y le aman, con amor muy puro. Para unirte a Él, deberás preparar tu espíritu y tu cuerpo. Renunciarás a la carne, a la sensualidad, a los apetitos de tu naturaleza. Atenderás solamente al espíritu, someterás a Él tus sentidos, y obrarás, siempre, en recogimiento y oración. Solo así, podrás llegar al espíritu superior, que es Dios, y unirte a Él. Entonces, sentirás que este espíritu divino te inspira, te llama, te invita, te atrae y te ilumina para conocer su incomprensibilidad. Cuando veas que no puedes llegar a Él, despójate de ti misma, valiéndote del conocimiento de tu incapacidad y de tu debilidad. Resígnate del todo, abandónate de todo corazón en Dios, envuélvete en Él. Olvídate de ti misma. Piérdete a ti misma, completamente, no en la esencia de tu espíritu, sino en tu sensualidad y en el propio uso y propia voluntad de tu cuerpo y de tu alma. Y cuando, así, te hayas elevado y abismado en la esencia divina, te encontrarás unida y transformada en un mismo espíritu con Dios y dirás, con San Pablo: vivo yo, pero no yo, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Capítulo 9. El último grado de unión con Dios. El alma que, imitando a Jesucristo, se encuentra con Él, muriendo en la cruz, también podrá encontrarse con Él en los abismos de su divinidad. Él mismo lo ha prometido. Donde yo estoy, allí estará también mi servidor. El primer encuentro es duro y penoso, pero el segundo está lleno de dulzuras y de felicidad. En él, pierde el espíritu su propia actividad y llega a desaparecer en el océano de la esencia divina, en la que está únicamente su felicidad y toda su ventura. No hay que olvidar que la esencia divina, en su unidad, es el origen de la emanación íntima de las personas, que no están separadas en la divinidad, sino formando su unidad esencial. Su naturaleza, su substancia. De este modo, la Trinidad de personas está en la unidad de naturaleza y la unidad de naturaleza en la Trinidad de personas. Y como las personas divinas se comprenden y abrazan por la unidad y la substancia natural, cada una de las tres personas es Dios. He aquí, pues, que la Trinidad es una sola esencia, en la unidad de la naturaleza divina, y todo proviene de la unidad. Este es el misterio inefable, incomprensible en su infinita profundidad y en su infinita simplicidad. En esta esencia divina, en la cual las tres personas son una sola naturaleza, sin diversidad, se encuentran también todas las criaturas, según su ideal eterno, en su forma esencial, no en su forma accidental. Son Dios, en Dios. La creación temporal es la que les da su naturaleza particular y las distingue de Dios. El espíritu de los hombres perfectos puede elevarse a este abismo de la divinidad y a este océano de lo inteligible. Y puede también sumergirse en él y nadar en las insondables profundidades de la esencia divina, y allí, libre de todos los pensamientos y preocupaciones vulgares, permanecer inmóvil en los secretos de la divinidad. Entonces, es cuando se despoja el hombre de la oscuridad de su luz natural y se reviste de una luz superior. Dios lo atrae a la simplicidad de su unidad, en la cual se pierde a sí mismo para transformarse en Dios, y esto no por naturaleza, sino por gracia. Así, puesto en este mar infinito de luz que le rodea, disfruta de una gran soledad y silencio, que es la perfecta paz y felicidad. Es la mayor perfección a que puede llegar el espíritu del hombre. San Dionisio Areopagita llama a este estado altura desconocida y luminosa, tinieblas profundas, de un resplandor que ofusca, rayo de la oscuridad divina. Todo, porque el alma se une a la esencia divina, sumergida en aquel océano de luz, la ve, la contempla y la posee.
Y en este éxtasis, descubre, lo mucho, que lo infinito, sobrepuja, a las luces de su razón, lo mucho que hay en Dios, desconocido, a todas las inteligencias. Y con todo, el alma, feliz, a través de las tinieblas, y de la oscuridad, goza de una luz, que le manifiesta la inmensidad y la incomprensibilidad de Dios. A este propósito, escribe San Dionisio Areopagita a su Timoteo. Dedícate, mi querido Timoteo, a la contemplación mística, con gran intensidad. A ella, debes ordenar todos tus sentidos, tu inteligencia, todas las cosas suprasensibles, todas las cosas que existen y las que no existen. Esfuérzate, por desconocerte a ti, para que llegues a unirte a aquel que está sobre toda la substancia y sobre toda ciencia. Cuando te hayas desembarazado y desprendido de toda criatura, entonces será cuando vueles y no pares hasta llegar a aquel rayo substancial de oscuridad, a aquella altura desconocida y lucidísima, a aquella oscuridad purísima que todo lo ilumina. Capítulo 10. Elevación y transformación del alma en Dios. Es para ti una verdadera obligación llegar a conseguir este grado de unión con Dios, porque de Él pendes como de un principio. Ya te he explicado cómo, en el impenetrable abismo de la naturaleza divina, el Padre engendra al Verbo, el cual, cuanto a la esencia, permanece siendo uno con el Padre. Así, como si del ser íntimo del hombre saliera una forma, del todo semejante a Él, la cual no cesase nunca de volver a su origen. Esta generación del Verbo es el motivo, la razón completa, de producir y crear todos los espíritus, todas las almas y todas las criaturas. El Espíritu Supremo, que es Dios, al crear al hombre, lo dignifica, dándole una inteligencia, hecha a su imagen y semejanza, e iluminándole, con una luz divina, para que, guiado por ella, pueda volver a su Dios. Pero resulta que la mayor parte de los hombres desprecian esta luz, envilecen la dignidad de su alma, oscurecen su divino parecido, se abandonan a los placeres pecaminosos del mundo. Y después, viven absortos por los deleites de la carne y ansían, constantemente y con ardor, satisfacer los apetitos de los sentidos, hasta que les llega la hora de la muerte, cuando menos lo piensan y los trastorna, los reduce a polvo, y los hace desaparecer. Lo contrario sucede a los hombres verdaderamente sabios y prudentes, que nunca pierden de vista esta estrella radiante y divina de su alma, y solo se desviven, por lo que es su propio origen y principio, y renuncian, para siempre, a los placeres de los sentidos, a todas las criaturas mudables y pasajeras, y todo, para unirse, ardorosamente, con la eterna verdad. He aquí, en breves palabras, resumidos, los grados por los cuales el alma ha de volver a la unión con su Dios, que la ha creado. Grábalas bien en tu corazón. Debe empezar por purificarse de todos los vicios y despedirse, generosamente, de todos los placeres del mundo, para que, así, pueda encaminarse a Dios, por medio de continuas y fervorosas oraciones, por su desprendimiento de todas las criaturas, y por medio de los ejercicios de piedad y mortificación, que sujetan la carne al espíritu. Debe luego ofrecerse voluntariamente y con gran decisión, para todos los sufrimientos y penas sin cuento, que puedan venirle de Dios o de las criaturas. Después, deberá grabar en su corazón la pasión de Jesucristo crucificado. Fijar en su espíritu la inmensa dulcedumbre de los preceptos del Evangelio, su profunda humildad, la pureza de su vida, para poder amarle e imitarle. Pues, solo en compañía de Jesús, se puede pasar adelante y llegar a la vida unitiva. Para entrar en ella, es, de todo punto indispensable, dar de mano a todas las ocupaciones exteriores, reconcentrarse en una silenciosa paz del espíritu, ponerse en manos de Dios, de tal modo, que esté, totalmente, y para siempre, muerto a sí, y a sus propios deseos, procurar, por encima de todo, y de todos, el honor y honra,
de Jesús y de su Padre, y amar, con un amor entrañable, a todos los hombres, a los amigos y a los enemigos. En este estado, el hombre, que antes estaba ocupado en la vida activa, deja todas las ocupaciones exteriores, para dedicarse al ejercicio interior de la contemplación, y así es, como, el espíritu, va llegando, poco a poco, al abandono de sus facultades naturales, de su entendimiento, y de su voluntad. Luego, empieza a sentir, interiormente, una seguridad sobrenatural y divina, que lo conduce a un nuevo grado de perfección, en el cual, su espíritu, se ve, ya, libre de todo amor propio, y de toda actividad natural, de la inteligencia, y de la voluntad. Y así, descansada el alma, del peso de sus imperfecciones, se ve sublimada, por la gracia de Dios, a una luz interior, en la cual, disfruta, incesantemente, de la abundancia de los consuelos divinos, y aprende a conocer, sabiamente, y cumplir, con prudencia suma, cuanto piden, el alma, la voluntad de Dios, y su ley santa. Entonces, es, cuando el espíritu, va más allá del tiempo, y más allá del espacio, arrebatado por una dulcísima, y amorosa, contemplación de Dios. Pero, aún, no es este, el grado más elevado, puesto caso, que aún se distingue de Dios, y todavía conoce, las cosas criadas en sí mismas, y por naturalezas particulares. El que sabe desprenderse de sí mismo, y penetrar íntimamente en Dios, siente un divino arrebatamiento, no por sus propias fuerzas, sino, a impulsos, de una gracia superior, que coloca, a un espíritu creado, en el espíritu increado de Dios, y le regala, con aquel éxtasis de San Pablo, y de otros santos, de quienes habla San Bernardo. Ahora, es cuando el alma, ya no entiende de formas, ni de imágenes, ni de multiplicidad, pues, está sumida en el olvido, en una verdadera ignorancia de sí misma, y de todas las cosas criadas. Y no ve, ni conoce, ni siente, más que a Dios. Y sin ningún esfuerzo, sin ningún propósito, solamente atraída por Dios, y unida con Él, por su gracia, vese ensalzada sobre sí, y absorta y envuelta, en el abismo de la divinidad, gozando de las delicias de la bienaventuranza. Pero, ay, hermana mía, todas mis palabras, no son más, que figuras e imágenes, que están lejos de manifestar, lo que es esta unión sublime y misteriosa, sobre toda comparación, como está lejos, la claridad del mediodía, de la oscuridad de la medianoche. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece el rosario tradicional completo, todos los días, de ser posible. Via Crucis, Via Lucis, Via Populi.